noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara, información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 35 minutos y ya está con nosotros Mara Robles, diputada y presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco. Diputada, bienvenida. A ver, nada más, dígame, o precíseme, ¿del PRD, de MC, del PAN o de Hagamos? ¿De dónde es? Fíjate que soy una ciudadana independiente que no tiene partido. Es una gran pregunta, te la agradezco mucho. En el año 2000 yo renuncié al PRD y me prometí a mí misma no volver a militar en un partido político, por dos razones. Una es en serio y la otra es broma. La de en serio es que Robert Michels es uno de los clásicos de la sociología política en el mundo. Tiene un libro que se llama Los partidos políticos y dice que los partidos tienen por definición tendencias oligárquicas, o sea, que se olvidan de sus principios para poder ganar elecciones. Y ahora te voy a decir la broma. De oír tantas barbaridades al interior de un partido político te puede dar enfisema cerebral. Entonces yo decidí ya no participar en un partido político, pero eso no quiere decir que decidí de dejar de hacer política. Bueno, para bajar un poco avión, diputada, porque comenzamos muy elevados, pero a ver, los partidos políticos en el que esté usted tienen prerrogativas y es beneficiaria de esos partidos políticos, de lo que implica el partido político. ¿Cuál es el partido político del cual ahorita está usted adherida? Bueno, yo formo parte de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado y no soy beneficiaria de las prerrogativas económicas de ningún partido. Hasta el día de hoy, yo solamente percibo mi salario como diputada local, a muchísima honra, de manera transparente. De eso vivo, no hago negocios, no soy de las que se corrompió. Sigo viviendo, por cierto, en la misma casa donde hace 40 años mis papás construyeron. Y lo que sí tengo muy claro es la frase de Churchill. Hay muchos que cambian de partido para sostener sus principios y hay muchos que cambian de principios para quedarse en el mismo partido. Yo prefiero ser de las primeras, sinceramente. Muy bien, yo insisto, entonces, ¿para qué tenemos partidos si nos van a costar 280 millones de pesos este año? Mira, yo creo que los partidos cometen el gravísimo error de ser todos iguales, Jonathan. Es decir, lamentablemente... ¿Los partidos o los políticos? Yo creo que los políticos tenemos una mayor diversidad, pero también hay de dos, los que se corrompen y los que no, los que mantenemos nuestros principios y los que no, los que se callan y los que no. Y yo creo que es preferible llegar a los 51, que es mi caso, como una luchadora social congruente a tener un puesto que no es útil. Y por eso, como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, el lunes hice una rueda de prensa acompañada de uno de los diputados más sólidos de la legislatura, el diputado Héctor Pizano. ¿El que se cambió del PRI, de presidente del PRI-MC? Pues no sé si esa ¿no? fue su circunstancia, pero es un hombre que tiene un gran conocimiento legislativo. Lo que tú dices, insisto, el asunto no es cambiar de partido o no. El asunto es mantener los principios y las causas o no. Y te puedo garantizar que en este caso los aliados de a descongelar, es decir, de que se discutan las iniciativas en el Congreso y de que no todo esté en un frigorífico más grande que los del mercado de abastos, estamos siendo congruentes con rendir frutos en nuestro trabajo. Que una de esas, empecemos por ese punto, la ley de desaparecidos, diputada, a ver, lleva más de 2 años archivada, cuando debió haberse aprobado. ¿Se va a aprobar mañana jueves? ¿Se va a votar o no? Se tiene que votar porque es un compromiso que tenemos con las familias. Es una vergüenza que haya pasado 2 años en la congeladora. Y la pregunta que yo me hacía es, nadie me dice por qué no se vota. Era el secreto mejor guardado de Roma. Todo el mundo decía que estaba de acuerdo en que se aprobara, ¿y por qué no se pero votaba? No se aprobaba. Entonces, lo que dije es, en el uso de mis atribuciones como presidenta de la mesa directiva, que tengo la posibilidad de incidir en la elaboración del orden del día, le voy a preguntar a mis colegas de la Junta de Coordinación Política, donde están todos los partidos representados, ¿por qué no la votamos? Y ahí fue donde finalmente ya el presidente nunca respondió el por qué no se votaba, pero sí se comprometió ya que este jueves la votemos. En algunas de sus declaraciones ha dicho que el asunto era presupuestal. Y lo que yo quiero responder a esto es que ¿cuánto vale la vida de una persona?
Yo no sé si tú, pero seguramente en el auditorio hay muchísimos padres de familia y estoy segura de que los peores 20 segundos de su vida han sido cuando un niño se les perdió de vista en las fiestas de octubre, en un supermercado. Imagínate, Jonathan, la gente que tiene años sin ver a sus hijos. Es una insensibilidad Eso lo entiendo, brutal diputada, de los diputados pero en el tema no aprobarla. práctico, legislativo y su responsabilidad. Usted es presidenta de la mesa directiva Sí. desde noviembre, ¿correcto? Sí. ¿Por qué hasta ahorita se está esperando a convocar hasta febrero? No, Usted ya tenía facultad, ¿no? No, hombre, he insistido como una polilla. Pero usted es parte de Movimiento Ciudadano que tiene mayoría en el Congreso. No entiendo cómo señala como responsables a los diputados cuando usted es la primera responsable. ¿Por qué no? En eso te equivocas. El gobierno del Congreso del Estado es un gobierno plural, es un gobierno donde están representadas todas las fuerzas políticas. Y efectivamente, tanto MC como Morena, como el PRI, como el PAN, inciden. Y yo te quiero decir que soy la diputada del Movimiento Ciudadano que ha divergido, que ha discrepado, que ha dado posturas propias. Por ejemplo, no sé si tú recuerdes que voté en contra del último crédito que se propuso. No sé si recuerdes que voté en contra de la manera incorrecta como se eligieron los consejeros de la Judicatura. No sé si te acuerdes que yo defendí al Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces yo, ante todo, soy una diputada que mantiene sus causas y muchas veces la mayoría de mi fracción parlamentaria y del Pleno no me apoyan, pero no me importa, porque lo importante es sostener las causas, ganar los debates, y claro, muchas veces eso te lleva a perder las votaciones. Pero regreso al punto, diputada. Usted tiene facultad, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para proponer y poner en la mesa estas para discusiones, proponer, ¿no? para proponer, pero no para aprobar. Desde luego que no es una decisión no es unipersonal. parte del rompimiento que hay entre el grupo Universidad que usted representa y Movimiento Ciudadano, encabezado en este caso en el legislativo por el diputado Salvador Caro. ¿Cómo se lleva con Caro? Vamos por partes. Yo no soy una mujer que pertenezca a ninguna cuadra. Es decir, soy una mujer independiente que no está errada como una yegua. De tal manera que yo no tomo decisiones en función de paquetes corporativos. Yo tomo decisiones en función de las posiciones políticas con las que quiero ser identificada o no. Eso es lo primero que quiero decir. Sí. Y yo me llevo muy bien con el diputado Salvador Caro. Somos, puedo decirlo claramente. ¿Por qué no aprovechó eso para meter la ley de desaparecidos en porque noviembre? No depende de las amistades, depende de los intereses políticos. Y ahí eso es muy diferente. Porque efectivamente yo soy una política que trata de hacer todas sus relaciones con sana distancia, con paz, con cordialidad. Pero cuando llegue el momento de optar por qué se decide en el Congreso, cada quien se atiene a sus intereses. Y yo por eso no tuve miedo y tuve el valor de ir a la Junta de Coordinación Política a decirles, compañeros, seamos congruentes, de manera cordial, de manera decente, de manera educada, pero basta. Basta, porque el dolor de los desaparecidos es muy grande como para que nosotros no tengamos la vergüenza de devengar no solo nuestro salario, sino de cumplir nuestra obligación. Y ganamos, pero no ganó la diputada Mara Robles, ganaron los colectivos de las familias de los desaparecidos que han trabajado no han ganado, tenazmente. Diputada, hasta que se apruebe la ley. Pero por lo pronto ya se agendó. Y te quiero decir una cosa, ya está agendado para el día de mañana. Y también ¿sí? Todo el mundo sabe que si el día de mañana esa ley pretendiera no votarse, yo no presido en el Congreso. Así de sencillo. Hay que tener convicciones. Se va el 6 de marzo, pues. Pero todavía mañana se va no. El 6 de marzo. Por cierto, pero ¿a qué todavía mañana se va? no, Jonathan. Y en la aprobación de las leyes, cada día cuenta. Y entonces mañana es un día decisivo para la legislatura de Jalisco, porque vamos a aprobar esa ley. Y esa ley significa... ¿Ya la tiene usted en la lista, en la mesa directiva, en el orden del día? Así es. Y como te he dicho, y si mañana alguien pretendiera o el día de hoy bajarla de la lista, esta servidora no preside. Así de claro. Pues sí, pues se va el 6 de marzo. Pero son dos fechas distintas, Jonathan. Pues 15 días. Digo, a lo mejor en noviembre quizá pudo haber sido distinto, pero pues bueno. Te quiero decir... No. Es que no me gusta dejar las cosas sin aclarar. Te quiero decir que la sesión del 18 de diciembre, exactamente cuando se pretendía aprobar la ley de declaración de ausencia y también la de desaparecidos, tu servidora apoyó a los colectivos de los desaparecidos para que se bajara del orden del día la ley que ellos no aprobaban. Es importante porque de otra manera la gente piensa que todos los políticos son robaleros, que todos los políticos son corruptos y que todos son doble cara. Y es importante no hacerlo porque ahí te va, Jonathan, lo que pasa. Cuando la gente buena se sale de la política, gana la caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores. Caquistocracia con K
es un concepto de los griegos donde dice que los peores son los que gobiernan. Entonces nosotros tenemos que lograr que la gente que no se ha corrompido, que la gente que no es doble cara se mantenga en la política. Y te quiero decir algo, es bien difícil, súper difícil. Y sufre uno mucho, porque recibes patadas por debajo de la mesa, pero hay que resistir, vale la pena. Ahorita leemos algunos comentarios del auditorio. Me citó ahorita usted a Churchill, ¿verdad, diputada? ¿Y a quién más? También a Robert Michels. Yo le voy a citar a George Orwell. ¿Lo por ubica? favor, por ¿Sí? supuesto. Dice, la grandilocuencia es de por sí un eufemismo, una especie de eufemismo. Vamos a intentar aterrizar Pero en la el siguiente... congruencia, ¿qué tal? Vamos a intentar aterrizar en el siguiente bloque con cuestiones más pragmáticas y directas. ¿Le parece? Y Muchísimas evitemos gracias. la congruencia, la Muchísimas grandilocuencia, gracias. perdón. ¿Le parece? 9 de la mañana con 45 minutos. Estamos con Mara Robles, diputada del Congreso local. Regresamos con más en Cara a Cara. 9 de la mañana con 47 minutos, estamos con la diputada Mara Robles, diputada y presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, y hablábamos ahorita de que evitemos las abstracciones y vamos a 3 datos concretos sobre la ley de desaparecidos para pasar al siguiente tema, si le parece, diputada. Con muchísimo gusto. Decía usted que las razones por las que no se había aprobado la ley de desaparecidos es porque había detrás cuestiones económicas o los costos de implementación. ¿Cuánto cuesta o cuánto representa en costos la implementación de esta ley? Usted ya la revisó y me imagino que tiene el dato. He revisado la ley y no podemos tener una cifra concreta porque lamentablemente eso depende de la situación de cada desaparecido. Y la ley no había sido aprobada no por dinero, sino porque no conseguía la mayoría de votos en el Congreso. Es que hace un momento decía usted que pero había la razones razón económicas. por la que, la razón Sí. por la que no se aprobaba, ahora sabemos que es esa. Pero la razón por la que no se aprobaba era porque la mayoría de los diputados no querían que se aprobara. Hasta ayer supimos, bueno, no es cierto, hasta el lunes supimos que era por razones económicas. Es que implica... Y era, como yo te decía, un secretazo. O sea, todo el mundo decía que sí la quería aprobar, pero no se aprobaba. Hasta el lunes, empujando a descongelar, logramos que se dijera la razón. Por eso digo que vamos ganando. Bueno, ¿sabe cuántos diputados, digamos, están en contra o resistentes? Más o menos un estimado cálculo. Pues evidentemente la mayoría. Yo creo que éramos alrededor de 3 diputados o 4 los que categóricamente decíamos que ya, y te puedo hasta decir los nombres. Sí, a ver, venga, Eso. balconenos. Ay, me encanta, me porque gusta estamos lo concreto. Ya muy nos bien. estamos yendo, dejamos Exacto. de irnos por las ramas y nos vamos a lo concreto. Es Nombres, que te quiero nombres. volver a debatir. No, Porque espéreme, te quiero mejor los volver a nombres, decir, diputada. no, sí, te voy a decir por qué. Porque la congruencia debe ser tu indicador de éxito. De otro modo, la gente piensa que todos los políticos son robaleros. Y eso hace que la política se desprestigie y que los peores sean los que ganen. Ahí te voy a decir 4 Échale, nombres. Pues 4 nombres que estén en contra. 4 nombres que siempre estuvimos a favor de que se Ah. aprobara. Erika Pérez, la diputada de Morena. Ujú. Héctor Pizano, diputado Sí. de MC. Enrique Velázquez, diputado del PRD. Y tu servidora. Ahí te doy 4 nombres que ¿Y doble Salvador contra Caro? sencillo siempre queríamos. Evidentemente, Salvador Caro era el representante de los que no querían que se aprobara. Mándele un mensaje ¿Más ahorita. concreto? Mándele un mensaje ahorita a Salvador Caro para mañana. El mensaje es, gracias compañero por decidirte a hacer lo correcto. Gracias por comprometerte ya a que se apruebe esa ley el jueves. Que salga mañana esa ley y si no, usted renuncia y se va a campaña. No, dije no presido la No sesión. presida. Bueno. Es nada muy más no diferente. presida. Perdón, pero no entendí mal, ¿eh? Exactamente, Entendí me mal, entendiste sí, sí, mal, sí. pero te voy a decir por qué cada día en la legislatura cuenta. Cuenta porque cada día que nosotros aprobemos una ley que vale la pena, la gente gana. Y la gente cree que la ley no sirve para nada porque somos un país que efectivamente no tiene cultura de la legalidad y los diputados mienten cuando van a las campañas diciéndole a la gente que le van a resolver el bache, la seguridad, el agua potable y el alcantarillado. ¿Y sabes qué pasa con eso? Sí. Que la gente se engaña porque en realidad lo que los diputados decidimos es algo mucho más grande. Decidimos sobre miles de millones de pesos. Y yo por eso quiero que los diputados ya no mientan y que la gente no se deje engañar. Ser diputado es tan honroso, pero se ha convertido en la peor profesión del mundo porque los diputados, al decir mentiras sobre lo que es su función y sus obligaciones, se vuelven empleados de otro poder, del poder ejecutivo, y traicionan la representación popular. Deme un tip para detectar políticos mentirosos. Es muy fácil, revisa cómo votan, revisa lo que dicen a la hora de los debates y revisa su 3 de 3. Si pueden ser absolutamente sinceros en lo que ganan, en lo que gastan, en sus impuestos y en sus bienes, ahí tú sabes si es mentiroso o no. Oiga, muy bien, ahí está la clave de la
diputada Mara Robles. A ver, vamos a pasar ahora al terreno político, ahora sí, ya más de la grilla, ¿no? Bueno, todo lo otro ha sido político, pero grilla yo no soy. Bueno, no grilla, pues, pero bueno, al final, en estos elementos que vamos a plantear se deciden muchas cosas en el Estado. Y me gustaría preguntarle, ¿usted cómo considera o cómo definiría en este momento de cara a la elección, usted como diputada política, que sea, cómo definiría la relación que hay ahorita entre Raúl Padilla y Enrique Alfaro? Es esta típica parejita de truenavuelves, ya no va a haber reconciliación, le aplicó ghosting uno al otro. ¿Cómo lo ve o cómo evalúa la relación? ¿Cómo está ahorita la relación entre Raúl Padilla y Alfaro de cara a la elección? Yo no puedo evaluar más que mis propias relaciones políticas. Entonces yo sería incapaz de hablar sobre la relación de dos actores políticos que me parecen inteligentes, que me parecen valiosos para el Estado, a los que respeto. Yo te quiero decir que Enrique Alfaro es uno de los gobernadores más inteligentes y más valientes que ha tenido Jalisco. Y yo lo que quiero, y que más endeudado a Jalisco. Pero te quiero decir algo, en la primera deuda yo voté a favor, ¿por qué? Porque pude ver claramente que se iba a construir la planta potabilizadora que necesitaba Arandas. Y voté en contra del segundo crédito porque no se decía a dónde iba a ir el dinero. Así es. Y también te quiero decir que cuando un diputado asume la soberanía, piensa por sí mismo. Y para mí es muy importante, como mujer que tiene toda la vida dedicada a la política, exclusivamente hablar de lo que yo hago y de lo que a mí me consta. No me gusta especular. Claro. Bueno, entonces no opina sobre Raúl Padilla Alfaro. Usted se va, dice, a reelegir por el Distrito 9 local, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si eso decide va a buscar la gente. reelección, claro. Exacto. Que ahorita, bueno, ya se ganó. Seguro ya se echó 2 o 3 al bolsillo ahorita, diputada. Eso espero. Y no al bolsillo, a la causa. Quiero ganar gente a la causa. Quiero que le ganemos a los políticos corruptos, a los que son todos iguales. Me tienen bastante cansada, déjeme tuiteo esa frase, diputada. Oiga, ¿pero por qué partido va? Nada más para que sepan. Hagamos. Por Hagamos. Es un partido nuevo, es un partido local, esto es muy importante, que está conformado por jóvenes, pero también por personas que ya tenemos mucho tiempo en la política, como Tonatiuh Bravo, con quien tenemos más de 30 años luchando por la democracia. ¿Por qué declinó a favor de Tonatiuh para candidato a Guadalajara? Porque municipal? Me parece que si yo logro que el Congreso del Estado sea un auténtico control al Poder Ejecutivo, que si logramos que sea realmente un equilibrio de poderes para el Poder Ejecutivo, vamos a lograr tener un mejor gobierno. Y si yo ya enarbolé esa causa de que el Poder Legislativo tiene que ser efectivamente el que haga república en Jalisco, entonces podemos ser una gran dupla. Y Tonatiuh, me parece que, como ya ha sido igual que yo, candidato a presidente municipal de Guadalajara, pero tiene usted lo fue por el PT, ¿cierto? Yo fui candidata por el PT y él fue candidato por el PRD. ¿Por el PRD no fue? No, ¿ah? Yo fui candidata por el PT y él fue candidato por el PRD. Y fíjate, es una gran cosa esto que me recuerda es la campaña del PT, porque en esa ocasión demostramos que solo con congruencia, que solo con valores hicimos una campaña que fue reconocida por muchísima gente como algo que podía demostrar que la política era distinta. Todo el mundo recuerda esa campaña de usted del PT. Pues diputada. Me alegra, porque efectivamente desde el diseño que hizo Alejandro Magallanes era fresco y distinto, pero sobre todo porque demostramos que con muy poco dinero, sin robar, se podía tener una candidatura congruente. Y por eso te digo que yo he decidido que para la educación, para la salud, que para una administración que no sea de compadres, de familiares, etcétera, etcétera, se necesita sobre todo mantener la congruencia. Y entonces por eso es un partido pequeño, es nuevo. Yo sé que los grandes partidos de la contienda van a ser Morena y MC, pero yo prefiero ir por un partido político local, nuevo, diferente, para luchar. Te digo que no soy de MC, caray, que fui invitada por MC a mucha honra y estoy muy agradecida. Es que me hace mucho cortocircuito, diputado, o sea, que digas, los partidos grandes que nos oprimen y usted está en MC representando la mesa directiva. No, pero es que te insisto en que no me crees que no soy de MC. Yo ahorita soy de la bancada es más, de MC. Una apuesta, diputada, me meto a la página del Congreso y si aparece usted como diputada de MC, ¿qué apostamos? Pero es que sí, porque soy miembro de la fracción parlamentaria. Bueno, pues está, pero digamos, jurídica o institucionalmente está en MC. ¿Sabes qué es lo que te confunde, Jonathan?
la tradición corporativa de este país de endilgar a las personas a una corporación. Y esto nació con Lázaro Cárdenas de una manera importante, porque se necesitaba construir país. Pero ahora la democracia requiere que las personas nos estamos yendo a las tengan abstracciones cabeza propia. Pero ¿y la congruencia? Acuérdate, de la abstracción a la congruencia. Y entonces tú dices, a ver, ¿Mara algún día se ha manifestado en contra de la educación pública? Pues no, ¿verdad? ¿Mara algún día se ha manifestado a favor de las refresqueras y de los vendedores de dulce chatarra? No, ¿verdad? No. ¿Mara se ha manifestado alguna vez en contra de que los servidores públicos sean electos con base en el mérito? No, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que ver son las causas y la congruencia con esas causas. Te digo por qué, porque de otra manera el autoritarismo gana. Este país se ha entregado en manos de líderes populistas porque quiere que alguien los salve, porque quiere desresponsabilizarse. Pero ya nos fuimos por las ramas de los otra vez, ciudadanos. diputada. ¿Pero por qué crees que lo de fondo son las ramas? No, porque mi pregunta muy concreta es, jurídica institucionalmente está en Movimiento Ciudadano, En se la va a postular fracción por, se va a postular parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Se va a postular por Hagamos, pero bueno, dice Sí. aquí un radio escucha, ¿no? Es como si juega en Chivas, pero le paga el Atlas. No, porque a mí me paga el pueblo de Jalisco, me paga exclusivamente el Congreso del Estado y ese salario, por cierto, puede ser como dice- transparentado todos los Como días. dice el presidente, usted ya no se pertenece, usted le pertenece al pueblo. No, en primer lugar uno se pertenece a sí mismo. Eso sí sería demagogia y yo no hago demagogia. Bueno, muy bien, diputada. Pues mire, muchos comentarios aquí. Dice, en cualquier tronco se enreda y le da vueltas. Luis Betts, bueno, algunos comentarios. Le agradezco mucho, diputada. Se nos está acabando el tiempo, la verdad, se puso bueno el debate. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en Cara a Cara. Yo estoy encantada siempre de dar la cara, porque para un político lo más importante es ser transparente y a mí me encanta tener la oportunidad de debatir. Un buen debate alimenta la democracia. Me voy feliz. Me dice aquí David García, jaja, no le ganas una. Me imagino que me lo dice a mí. Bueno, a ver, ustedes decidan quién aportó más puntos al debate. Es que no entre la éramos diputada. contendientes No, en contra, pero sino está que lo bien. que logramos es hacer algo rico que interese a la ciudadanía. Y me importa muchísimo que tú seas tan audaz y que seas como un gran esgrimista, porque me da la oportunidad de responder a los cuestionamientos que normalmente se hace la ciudadanía. Es Bueno, una gran oportunidad. El punto es que la oposición hace buenos gobiernos, el debate de ideas también abona a lo democrático. Esa es la intención, diputada. Absolutamente. Y mi interés fue exactamente ese, dice Antonio Y así lo Justarino. tomé. Buenos días, Jonathan, buen debate. Esta diputada no sabe qué contestar, ¿no? Sí sabe qué contestar y mejor ya no le damos cuerda, diputada, porque si no vamos a terminar hablando de los grandes pensadores sobre la filosofía política. 9 de la mañana con 59 minutos. Le agradezco que haya estado en Cara a Cara. Encantada. Muchas gracias. Gracias por haberme sintonizado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos mañana a las 9.